Muy buenas noches, amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a nuestros jueves de conferencias. El día de hoy estamos bastante contentos por la conferencia que nos compartirá Karen Barrios, que ella es una técnica universitaria en archivos, y nos presentará su conferencia titulada Importancia del Archivo General de la Universidad de San Carlos de Guatemala para la Historia Institucional. Vamos a leer un poquito el resumen de la hoja de vida, de la extensa hoja de vida de Karen Barrios. Karen Barrios es técnico universitario en archivos, tiene un profesorado en enseñanza media en Historia y Ciencias Sociales por la Escuela de Historia de nuestra Universidad de San Carlos, tiene cierre de pensum de la licenciatura en Historia, también por la Escuela de Historia, y también es estudiante de Historia de la Universidad de La Habana, Cuba. En su trayectoria de trabajo, se inició en el mundo de los archivos en el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, en el Archivo Histórico, durante 9 años, como archivista conservadora desde el año 1998. En el proyecto Memorias del Mundo por parte de la UNESCO, archivista en el año 2007 en el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Durante el 2008 fue archivista del Archivo General de la Universidad entre 2008 y 2011, como jefa del Archivo del Registro Nacional de las Personas del 2012, perdone, del 2012 al 2013, catalogadora del Archivo Histórico de CIRMA nuevamente, y del 2013 a la actualidad se desempeña como archivista del Archivo General de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se ha capacitado en gestión documental, archivista, conservación y restauración documental. Ha sido capacitadora en diversos archivos de instituciones públicas y privadas. Ha prestado colaboración en cursos de conservación documental 1 y 2 de la carrera técnico universitarios en archivos. También ha colaborado en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador con temas referentes a la restauración y la conservación de documentos. Así es de que tenemos a toda una profesional en el mundo de la archivística que nos hablará del archivo central de la universidad, de nuestra Universidad de San Carlos. Bienvenida, Karen, a Historia Gracias. GT. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación y es para mí un gusto poder compartir con ustedes lo que hacemos a diario en mi trabajo y pues compartirles un poquito para que conozcan cuáles son nuestros fondos documentales y cuál es nuestra importancia en nuestra alma mater. Espero que al finalizar de la conferencia puedan realizar las preguntas que requieran y con gusto les daré la información. Entonces, sin más, presentemos entonces lo que es la importancia del archivo. Bueno, vamos a empezar entonces indicando, por favor, ¿le puedes dar a la siguiente? Dando una breve historia de lo que es el Archivo General. Al principio, el Archivo General funcionaba como un centro de documentación. Se le llamaba Archivo y Centro de Documentación General de la Universidad de San Carlos de Guatemala y fue creado por un acuerdo de rectoría 1431 de 1986. Sin embargo, como dice ahí, es un centro de documentación y más se especializaba o servía para que se dieran las publicaciones de publicidad y de, por ejemplo, los periódicos o boletines de la universidad. Tenían las fotografías, algunos recortes, y era documentación con temas en específico
que se manifiestan actualmente, por ejemplo, en lo que es el periódico de la universidad, y como les digo, también en los boletines universitarios. En la revista de la universidad también se basaban mucho, era como un soporte para estas dependencias. Luego surge como Archivo General de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de un acuerdo de rectoría. Y acá ya va a cambiar sus funciones, ya va a estar separado del Departamento de Publicidad y Divulgación de la universidad y va a ser ya un archivo general que va a cumplir otras funciones. Y como les voy a comentar en la siguiente presentación, ¿qué es el archivo general en sí? Por favor. Entonces, se dice que el archivo general es la instancia técnica especializada en resguardar la memoria institucional y ejerce el control sobre la gestión y tratamiento de los documentos de archivo en las unidades de instalación desde su creación hasta su conservación permanente o eliminación permanente. Es decir, que el archivo general en un principio era como un centro de documentación, ahora pasa a ser un archivo que se va a encargar de conservar, resguardar toda aquella documentación que se generó o que es histórica para nuestra alma mater. Y desde acá se van a emanar muchas, las políticas, las formas en que se debe resguardar o conservar o clasificar la documentación de toda la institución. Es decir, que en el archivo general, al principio, cuando inicia, solo contaba con boletines, periódicos, algunas fotografías. Sin embargo, cuando ya se constituye como un archivo general, empiezan a aparecer documentos, empiezan a reunirse, mejor dicho, documentos de dependencias y de algunas facultades. Por ejemplo, se empezó con la reunión de varios documentos que estaban en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, la mayoría de estos documentos son documentos de inicios de la universidad. Son pocos. Sin embargo, tienen bastante información y contenido que nos datan que nos proporcionan toda la información referente al funcionamiento de la USAC. Luego empiezan no solo a reunir lo que es de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sino que habían por ahí algunos documentos que eran de ciencias médicas. Pero conforme va avanzando y se va creando el archivo general, se ve como un archivo histórico, donde se van a resguardar todos aquellos documentos antiguos que se poseen en la universidad y que van a servir, la idea primordial es conservar todos esos documentos. Conforme el paso y el avance de los años, el archivo general entonces le empiezan a transferir documentos, como por ejemplo la correspondencia de rectoría, que hay desde 1928, que ya como USAC también en 1944, hasta 1970 hay correspondencia de rectoría. Y se empezó con esto a resguardar esta documentación. El espacio realmente que tiene el archivo general es muy pequeño. Si algunos han podido ir a visitarnos, el espacio es bastante reducido. Sin embargo, en estos últimos años, gracias a las funciones, a que nos vieron ya como un archivo, principalmente durante la gestión de la arquitecta Lenka Barreda. Ella nos dio un poquito más de espacio en el archivo general y eso vino a ayudar a que tuviéramos un poquito más de espacio para conservar más documentos de la universidad. Nos dieron ese espacio con la finalidad de empezar a trasladarnos actas del Consejo Superior Universitario. Como ustedes saben, estas son como la base fundamental o legal. De aquí emanan todas las políticas que se generan en la universidad.
Entonces nos trasladaron la documentación más antigua de las actas del consejo y aquí se resguardaron. Actualmente nos acaban de, cuando hicieron el edificio de Diga, nos iban a trasladar a ese edificio, pero al sótano. Pero el problema está en que las medidas de conservación, un archivo no puede estar ubicado en un depósito, en un sótano, perdón. Entonces se decidió que nos quedábamos en el mismo lugar donde estamos actualmente, en la biblioteca, en el segundo nivel, pero nos dieron, de donde se fue a servicios generales, nos dieron un espacio pequeño nuevamente, pero ya pudimos con ello ampliar y crear, por ejemplo, un área especial para usuarios, un área especial para dar nuestras capacitaciones, donde una bodeguita, donde está la oficina de la jefatura, donde hacemos tratamientos archivísticos y luego donde nosotras trabajamos directamente con la cuestión tecnológica. Y nuestro trabajo principalmente acá es resguardar toda esa documentación para conservarlo y proporcionárselo a los usuarios. Nuestros usuarios son desde estudiantes, profesores, investigadores, y a veces han llegado extranjeros que están interesados en nuestro archivo. Pero como les decía, acá en el Archivo General es un ente que se encarga también de dar como las directrices de cómo ordenar o cómo clasificar la documentación. Y también desde el Archivo General se emana la política para decir, estos documentos pueden ser eliminados y estos documentos no pueden ser eliminados. Sin embargo, la realidad es otra. Si ustedes miran en muchas dependencias o en escuelas o facultades, se elimina documentación indiscriminadamente. A veces por cuestiones políticas, a veces por cuestiones de falta de espacio. Sin embargo, eso ha provocado que mucho de esa memoria histórica que está impresa en los papeles se pierda. Por favor. La misión de la USAC, dice, es conservar, difundir y poner al servicio de la sociedad ese patrimonio documental histórico que tenemos en la USAC, producido en el ejercicio de las funciones y actividades de la USAC. Asimismo, proveer la metodología para el buen funcionamiento de los archivos de la institución. Nosotros como archivo tenemos esa finalidad, no solo conservar, resguardar ese patrimonio, sino también difundirlo y crear como conciencia para que se resguarde y se conserve esa memoria histórica. Nuestra alma mater tiene más de 300 años y la mayoría de documentación se ha perdido y esa historia de la universidad que se ha perdido, hay lagunas en esa historia que se ha perdido a causa de la eliminación indiscriminada o la falta de conservación de los documentos. Además, nosotros evaluamos los archivos de la USAC. Somos apenas 7 personas y la jefatura. Y la verdad es de que como archivistas, para la cantidad de dependencias, archivos que hay en la universidad, somos muy pocas para poder evaluar todos los archivos. Sin embargo, cuando los solicitan, nosotros nos encargamos de hacer diagnósticos, hacer sugerencias y decir, miren, en lugar de ponerlos en el suelo amontonados, es mucho más factible que ustedes los coloquen en estanterías o dentro de cajas. Es decir, nosotros damos las directrices de cómo ordenarlos y cómo se deben resguardar en una estantería o en un espacio mejor para poder conservar esa documentación, para que no se deteriore o para que no se sufran daños como los hongos o uno mismo, ¿verdad? Que no tiene cuidado y los deja en cualquier lugar y los puede romper, les puede dejar caer agua, en fin. Intentamos evitar
que esos documentos sufran daños. Sin embargo, no es muy conveniente hablar mal de la situación de los archivos de la universidad, pero son pocas las dependencias o las autoridades que se preocupan realmente por resguardar su documentación histórica o resguardar la documentación más reciente. Perdón. Tienen, no sé, hasta no tienen esa visión de pensar que en el futuro esos archivos pueden servir, o esos documentos pueden servir para una investigación o para contar la historia de nuestra alma mater. También dice nuestra misión que nosotros como archivo tenemos que asesorar y capacitar al recurso humano en el campo de la archivística, tanto a entidades públicas y privadas y a particulares. Pues realmente hemos cumplido, nos solicitan más capacitaciones fuera de la universidad que dentro de la universidad. Por ejemplo, nosotros hemos dado capacitaciones al Tribunal Supremo Electoral, al Banco de Guatemala, al Archivo Histórico de la Policía, en fin, a varios archivos públicos y también privados. Y hay personas que quieren, por ejemplo, conservar su documentación y también nos han pedido apoyo. Sin embargo, se volvió como obligatorio por parte de inducción y desarrollo, la División de Inducción y Desarrollo, que nosotros diéramos capacitaciones sobre el cuadro de clasificación, cómo ordenar, cómo clasificar y conservar nuestros documentos a lo interno de la universidad. Sin embargo, damos las capacitaciones, pero eso no implica que la gente empiece a organizar y a cuidar la documentación. Y llegan muchas veces obligados a las capacitaciones y no hay un interés, la verdad, no hay un interés ni por las autoridades ni por el personal por tratar de resguardar la documentación que se genera en nuestra alma mater. Entonces estamos arando en la arena, pero sin embargo creo que hay personas que están interesadas, son pocas, pero están interesadas en resguardar y mantener ordenada la documentación. Siguiente, por favor. La visión, ser un archivo histórico integrado a un sistema archivístico institucional reconocido a nivel nacional e internacional, que custodie y ponga al servicio de la sociedad de forma ágil y eficiente con la tecnología actual el patrimonio documental e histórico de la USAC. Su recurso humano estará capacitado en el campo archivístico. Bueno, nuestra intención es que lamentablemente no existe en el país una ley del Sistema Nacional de Archivos que nos ayude a mejorar las condiciones para conservar la documentación. Sin embargo, la Ley de Acceso a la Información ha evitado un poco que se deterioren o que se pierdan mucho más los archivos dentro de la universidad. Sin embargo, no es en su totalidad, pero nosotros como Archivo General creamos nuestro reglamento institucional de archivo que nos sirve como un sistema institucional de archivos, que les hablaré más adelante. Y nosotros como personal del Archivo General, en su totalidad, mejor dicho, la mayoría, somos técnico universitario en archivos o tenemos una especialidad en historia o en profesorado. Solo hay una compañera que no tiene la carrera de archivística, pero se ha capacitado y sus logros han sido, todas esas capacitaciones le han servido para saber cómo manejar o cómo se maneja un archivo, en este caso el Archivo General.
Y de ahí todas somos egresadas de la Escuela de Historia como técnicos universitarios en archivo. Y estamos constantemente intentando recibir capacitaciones, aunque en el país casi no hay muchas capacitaciones que se den en cuanto a los archivos, y son más que todo capacitaciones que dan instituciones como la UNESCO o la Cooperación Española, pero que lo hagan instituciones propias, como por ejemplo el Ministerio de Cultura, es bastante difícil, pero intentamos eso, estar capacitadas. Somos más que todo autodidactas, hemos leído, recibido capacitaciones vía YouTube, vía, como este caso, el Facebook, para tratar de mejorar con ello nuestro trabajo y aumentar nuestro conocimiento para mejorar las condiciones de nuestro archivo. Siguiente, por favor. Contamos como archivo con una legislación o normativa que tenemos en el AUSAC. Tenemos un reglamento de la AUSAC. En este está todo lo relacionado, que es un archivo central, un archivo de gestión, un archivo histórico. Pero hasta el momento creo que nuestro mayor logro ha sido el reglamento institucional de la USAC. Este reglamento nos viene como a dar directrices o como a legislar que, por ejemplo, en las direcciones generales financieras haya un archivo central, en rectoría haya un archivo central que se encargue de concentrar toda la documentación de los archivos de gestión que han culminado o que han terminado su trámite y que pueden ser ya resguardados en este archivo. Luego, también ahí se dan las directrices de cómo se debe conservar, cuáles son las obligaciones que debe tener el personal de un archivo central, de un archivo de gestión, de un archivo histórico. Y acá es como algo obligatorio. Sin embargo, como sucede en nuestro país, están las leyes. Son muy bonitas, son muy buenas. Sin embargo, no muchos las conocemos y no muchos sabemos defender en sí nuestros derechos. Y en este caso, el reglamento institucional se conoce por muy pocas personas, aunque se hizo varias capacitaciones para que se diera a conocer, conferencias para que se conociera el reglamento. Pero, como les digo, la mayoría de personas o trabajadores de la universidad desconocen de este reglamento y las propias autoridades. Luego tenemos nuestro cuadro de clasificación. Nuestro cuadro de clasificación está basado en las funciones de la universidad. Nosotros no ordenamos la documentación de forma orgánica o a través de un organigrama. Por ejemplo, por así decirles, vamos a ordenar por rectoría, por la Secretaría General, o por la Dirección de Servicios Generales, o por la Dirección General de Administración. No. Nosotros nos basamos en las funciones de la universidad. ¿Por qué? Porque las funciones de la universidad vienen desde que se creó la universidad. Por ejemplo, que como en toda institución, tenemos funciones específicas como la administración, la cuestión financiera, las cuestiones legales, pero en el caso de la universidad tiene funciones específicas como es la educación superior, que viene la cuestión estudiantil, la cuestión de la docencia, la investigación y la extensión universitaria, que son funciones específicas de la Universidad de San Carlos. Entonces, nuestro cuadro de clasificación, aunque lleva años de que se creó, este se sigue alimentando constantemente porque surgen nuevas funciones dentro de la universidad. Si lo hiciéramos orgánico, el sistema orgánico que se basa en organigramas es cuando una institución es pequeña y no lleva mucho tiempo de haberse establecido.
Sin embargo, como sabemos, la USAC tiene más de 300 años, entonces el organigrama iría cambiando constantemente. Entonces no lo hacemos de esa manera, sino que clasificamos nuestros documentos o los ordenamos, como algunos dicen, de acuerdo a las funciones y actividades que se realizan en la universidad. Luego nosotras tenemos un calendario de conservación de documentación. En este básicamente tenemos ahí qué documentos se pueden conservar, qué documentos son importantes para conservar y cuáles pueden ser eliminados. Y tenemos también el área de un calendario de eliminación. Se nos dice en ese calendario qué documentos pueden ser eliminados y qué documentos, o sea, para que ya esté ese calendario, nosotros tuvimos que haber hecho como archivistas un estudio para decir qué documentos pueden ser ya eliminados por todas las dependencias. Después tenemos normas para la selección y eliminación de documentos que fueron elaborados por el AGUSAC. Es decir, que acá van a estar, nosotros creamos normas para decir, pasando, por ejemplo, la mayoría dice que la Contraloría General de Cuentas da 10 años a la documentación. Sí, pero no puede ser tomada para todos los archivos, porque la Ley de Servicio Civil dice que todavía, después de que uno se ha retirado de la institución, pasan más de 40 años donde todavía la documentación que tenía uno a su cargo es responsabilidad de la persona. Es decir, que entonces no se puede eliminar la documentación luego de 10 años, sino que tiene que pasar determinado tiempo para ver si, y no toda la documentación se puede eliminar, sino que serán algunos documentos que sí se pueden eliminar y otros que definitivamente no son, que son documentos de archivo, eso sí, no se pueden eliminar. Luego tenemos las normas de eliminación de documentos que es dictado por el CICED. El CICED es un comité institucional de selección y eliminación documental y está constituido por el jefe del Archivo General, un archivista y luego un representante del rector, un historiador o un representante de la Escuela de Historia y una persona en materia jurídica y que en este caso llega el área de jurídico de la universidad y otras personas que constituyen este comité. Ellos dicen, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un estudio y decimos que, por ejemplo, las pólizas de la universidad, las cuestiones contables, cuáles sí pueden ser eliminados y cuáles no, y cuánto tiempo pueden tener, por ejemplo, de vigencia, y al terminar su vigencia pueden ser eliminados. Pues acá entonces se dan como esas directrices para poder evitar la acumulación de documentos. Sí, estas normativas, todas estas normativas dan como, más que todas las de conservación y de eliminación de documentos, dan como la prioridad para que no eliminemos documentos indiscriminadamente. Y sirve para regular, por ejemplo, en algunos casos hay dependencias o unidades académicas que sacan copias de un mismo documento, cuando la idea fundamental en lo que respecta a la gestión de documentos es de que si inicia un trámite, debe dar su recorrido, su flujo documental, como nosotros le decimos, tiene que dar su recorrido, todos esos procesos que se realizan y finalizar. Donde inició el trámite, ahí debe finalizar el trámite y solo las personas que realmente han participado en esa actividad o en ese trámite puedan quedarse con una copia del documento. Pero ¿qué sucede? En la mayoría de casos no es así, sino que inicia el trámite,
y tiene el formulario de inicio, por ejemplo. Lo tiene el jefe, lo tiene la secretaria y la persona que inicia el trámite. Cuando cuando regresa el expediente y finaliza el trámite, son copias de copias que han quedado en todas las dependencias o en todas las unidades, y lo que hacen es acumular documentos innecesarios. Entonces, en el archivo tiene esa es una de sus funciones, evitar esa acumulación de documentos en toda la universidad. Pero como les digo, nos toca, somos muy pocas y estamos como arando en la arena porque no hay, a la mayoría de personas no les interesa y ven la cuestión de la gestión documental y la cuestión de archivo como algo innecesario y no les llama la atención. Entonces, lamentablemente, ahí se va perdiendo la información. Siguiente, por favor. Dentro del archivo, nosotros tenía los aportes que da el archivo. A la universidad no solo son cómo organizar la documentación, cómo clasificar la documentación, qué documentos pueden ser eliminados y cuáles deben de ser conservados. También tenía, o tiene, mejor dicho, el Archivo General, una escuela de capacitación de archivos. Acá se dan, por ejemplo, capacitaciones a lo que se decía anteriormente, a entidades públicas y privadas. Pueden ser seminarios, cursos, diplomados, en fin, infinidad de capacitaciones que hemos dado. Y acá es algo importante. Otro aporte que da el Archivo General a la Universidad de San Carlos y en específico a la Escuela de Historia es, perdón, la creación de la carrera de técnico universitario en archivos. ¿Por qué? Porque la persona que en ese momento, que la licenciada Gloria de Soria, en su momento, su idea era que se creara en la Escuela de Capacitación de Archivos, en el Archivo General, una licenciatura en archivística o en archivos, pero por ser el Archivo General una dependencia y no una unidad académica, entonces no podían realizar esa licenciatura en el Archivo General. Por lo tanto, entonces tuvo ella que buscar, ver qué unidad académica aceptaba recibir lo que era el técnico universitario en archivos, y fue gracias al licenciado Gabriel quien se inicia la carrera de archivística. Como les digo, entonces, otro de los aportes que tiene el Archivo General al resguardo de la documentación es ese, el técnico universitario en archivos, que la idea primordial en un principio era que fuera una licenciatura, pero por X o Y razón no pudo ser una licenciatura y se convirtió en un técnico universitario en archivos, el cual pues ahora hemos egresado varios de la Escuela de Historia como técnicos universitarios en archivos. Ese es otro aporte del Archivo General, por lo cual es importante porque no solo estamos resguardando la documentación de la universidad, sino que estamos pensando como Archivo General en la conservación y el resguardo de los documentos a nivel nacional. Siguiente, por favor. Acá es una muestra de todo el trabajo que realizamos. Levantar o hacer el trabajo de fondos acumulados, que ustedes no sé si logran observar acá, son archivos que están en el suelo, son fondos acumulados, es decir, que no tienen un orden, que están acumulados en el suelo, en estanterías o en muebles. Después nosotros realizamos un trabajo de limpieza, luego de la limpieza empezamos a clasificar, luego a ordenar y por último a instalar dentro de cajas
o ya sea si son libros o empastados, pues a colocarlo en las estanterías, de igual manera las cajas en las estanterías, tomando siempre medidas adecuadas para la conservación y resguardo de la documentación. Siguiente, por favor. Contamos con fondos documentales. Como les decía, tenemos un fondo antiguo que pertenecía a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. No entendemos por qué esa documentación se quedó en la Universidad de San Carlos, cuando el señor Joaquín Pardo lo que hizo fue ir a todas las instituciones que tenían documentación colonial y empezó a resguardarlos en el Archivo General de Centroamérica. Entonces, no sé en qué momento cierta documentación antigua se quedó en la universidad y nosotros tenemos parte de eso. Por ejemplo, tenemos el primer nombramiento del rector Joseph de Baños, que acá se muestra en los documentos que ustedes ven, es como una muestra de esa documentación, donde el rey lo nombra como primer rector de la Real Universidad de San Carlos de Guatemala. Siguiente. Y son documentos, aunque son muy pocos, de 1687, tienen un valor fundamental para nosotros como alma mater. También tenemos fondos documentales que hablan de, por ejemplo, en las actas tenemos, y en los documentos de lo que es la correspondencia, como les llaman la mayoría, por ejemplo, la creación, por ejemplo, de las facultades, de las escuelas, de las carreras, de lecciones inaugurales. Por ejemplo, una muestra acá es lo que fue el iglú en 1967, con el inicio de los estudios básicos. Y en la otra es el Salón de Usos Múltiples que tiene Francisco Vela en ingeniería. Y es como una muestra que los estudios básicos, todos los estudiantes de ciencias económicas, ciencias jurídicas, todos, de todas las facultades, recibían unas clases en común, que eran, por ejemplo, sociología, historia, técnicas de investigación. Todos tenían como esas mismas clases en conjunto. Entonces, eso es una pequeña muestra de la documentación que nosotros tenemos resguardada en el Archivo General. Siguiente. Acá nosotros también dentro de la documentación tenemos, por ejemplo, la historia de cómo fue fundada la universidad. Una compañera egresada de la Escuela de Historia que ya se graduó, que elaboró su tesis con referencia, Diana Rosales, con referencia a la construcción de la ciudad universitaria, pues ahí en el Archivo General es donde ella encontró la mayoría de documentación que le ayudaba a sustentar su tesis. Por ejemplo, la creación, si ustedes miran esta fotografía, cómo se crea, por ejemplo, la TV de la universidad, cómo a través de la televisión universitaria se dan a conocer los avances de la educación. Y para muestra de ellas son estas fotografías. Por favor. Siguiente. Bueno, les voy a hablar un poquito qué hay dentro de estos fondos documentales. Como les decía anteriormente, tenemos las actas del Consejo Superior Universitario, que hay actas hasta el 2020 en originales, 21, perdón, en originales. Y acá, para nosotros es primordial esta documentación porque de acá se emanan todas las políticas, directrices, creaciones, todo lo que constituye la Universidad de San Carlos. Tenemos, por ejemplo, actas donde se crea la Facultad de Veterinaria,
se crean las escuelas, se crean las carreras en cada una de las facultades o escuelas, de cómo se autorizan, por ejemplo, las creaciones de los centros universitarios, los centros regionales universitarios. Tenemos las actas, por ejemplo, de 1944, cuando se le da a la universidad, es como un acta representativa, cuando se le da a la universidad su autonomía, está la firma de Jacobo Arbenz y todos los demás, Toriello y todos los demás, donde están firmando y le están dando a la universidad su autonomía. Entonces, son documentos muy valiosos para los historiadores, que nos interesa mucho saber sobre la historia de nuestra alma mater. Son muy valiosos porque también muestran en las actas todas esas políticas que se han creado en la universidad. En los acuerdos de rectoría tenemos documentación, ayudas económicas, becas que se dan, por ejemplo, ayudas económicas que se dan para boletos aéreos, para ir a capacitaciones, o hasta en los acuerdos de rectoría se creaban algunas unidades o dependencias de la universidad. Y hay documentación bastante interesante en los acuerdos de rectoría. Esos hay desde 1968 hasta el 2015-16, pero están casi incompletos porque, como les digo, no se les ha dado la importancia a la documentación y mucha de ella se ha perdido. En correspondencia de rectoría llega hasta 1970 que nosotros tenemos esa documentación. Y miren, en esa correspondencia es una belleza. Por ejemplo, nos encargamos nosotros de describir qué hay en la correspondencia. Y entonces vemos, por ejemplo, en 1900, a mí me volví admiradora de Carlos Martínez Durán, de ver todo lo que creó y a través de la correspondencia se logra observar, por ejemplo, cómo tenía reuniones con otras universidades de América Latina y sus intenciones de crear una unión de universidades que es la UDUAL, y lo consigue, cómo empieza a tener contactos con otros profesionales e intelectuales de América del Sur y cómo vienen estos a Guatemala o a la Facultad de Humanidades o de Ciencias Médicas o de Veterinaria a dar clases, a impartir clases que son unas vacas sagradas en América del Sur y que vienen acá gracias a ese trabajo que él realizó. Entonces es una riqueza bastante grande en la correspondencia de rectoría. Tenemos boletines que fueron elaborados en la universidad que dan ahí bastante información sobre la universidad. Las memorias de labores también, documentos de presupuesto, más que todo contables y de cómo se elabora un presupuesto en la universidad, los documentos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que les decía que hay documentación, hay expedientes de graduados como Guzmán Bockler, hay varios expedientes que pueden ser consultados por ustedes cuando ustedes lo deseen. Siguiente, por favor. Hay algunos documentos de la Facultad de Ciencias Médicas, hay algunos expedientes de graduados, de parteras, de graduados que van a ser médicos, y bastante interesante la información que hay de la Facultad de Ciencias Médicas y algunos que tienen fotografías antiguas de los trabajos que realizaban en sus prácticas como médicos. También hay documentos de la División de Servicios Generales como planos que van a servir para la construcción, por ejemplo, de algunos edificios, para remodelaciones, para todos los trabajos que se realizan en la universidad. Tenemos documentos contables del plan de prestaciones, financieros del área de tesorería de rectoría. Las fotografías, la mayoría de las fotografías que ustedes han visto acá, pertenecen a nuestra colección fotográfica, que hay documentos, hay fotografías desde el año 67
al 72 y hay varios negativos que pueden ser también consultados. Y como parte de nuestro rescate de documentación están los documentos de la Asociación de Estudiantes Universitarios. Es una fuente riquísima de información sobre violación a los derechos humanos que hubo durante el conflicto armado interno y que influyó bastante en la desaparición o en el asesinato de muchos estudiantes y trabajadores sancarlistas, y los documentos de la Asociación de Estudiantes Universitarios es muy rica en la historia de de la asociación y de muchas asociaciones estudiantiles, aunque hay una laguna debido a que cuando ingresó el ejército a la universidad, mucha de esa documentación de la AEU se perdió. Entonces hay, de 1980 al 83 casi no hay documentación de AEU porque fue eliminada por cuestiones de seguridad en algunos casos y en otros casos porque el ejército la secuestró de la universidad. Siguiente, por favor, porque ya me voy terminando el tiempo. También lo que les decía, tenemos planos, tenemos carteles o afiches de la AEU, también donde llamaban para actividades deportivas, manifestaciones, de la huelga de Dolores, y tenemos bastante información que sirve, por ejemplo, para lo que es de la AEU, para el MP ha buscado mucha información allí, y también la Procuraduría de los Derechos Humanos, perdón, ha buscado también información y ha localizado información sobre desaparecidos o personas que pertenecían a los movimientos sociales. Y tenemos un poco de correspondencia de DIGA, que tiene que ver con el quehacer o con las funciones que ésta tiene. En una de estas fotografías está lo que actualmente es la sede de AEU, y en la otra lo que conocíamos como el portal, donde se tomaban los buses que transportaban a los estudiantes a los distintos lugares, y que ahora es un lugar donde está el transporte interno y donde se resguardan las bicicletas de la ciclovía de la universidad. Entonces, siguiente. Y hasta ahí llegamos. Espero que les haya servido mucho la información que les di. La verdad que nosotros intentamos en el Archivo General de resguardar esta documentación, pero también de darla a conocer. Porque ¿de qué sirve que tengamos la documentación ahí sin darla a conocer? Miren que para uno historiador estar en un archivo, estar leyendo los documentos, como decía un catedrático que tuve, que nos daba investigación y cuestión de archivos de la Universidad de La Habana, de la licenciatura de Historia de la Universidad de La Habana, decía él, leer con eso a los documentos, leerlos, es enterarnos de los chismes que suceden en las instituciones, y es cierto, ahí nos enteramos de todo lo que sucede y nos sirven como fuente primaria para las investigaciones que queremos hacer. Y es un trabajo bastante bonito, y como les digo, para nosotros como Archivo General es muy importante el trabajo que realizamos. Tratamos de resguardar la documentación para que sea utilizada y conocida para los futuros estudiantes, docentes y para los investigadores, pero para que no se olviden muchas de las cosas que han sido fundamental en la Universidad de San Carlos. Y si tienen pues sus preguntas, con gusto estoy aquí para ayudarles. Gracias. Muchas gracias, Karen, por tu maravillosa presentación y darnos ese recorrido sobre tan importante archivo y que nos llama a la investigación, ¿no? Y a la consulta y a la conservación de esa memoria institucional de nuestra universidad, bastante amplia.
Ya hay algunas preguntas, han estado llegando. Esta más que una pregunta, creo que es una inquietud que tiene Aldo Bonilla. Y él dice, quiero llamar su atención para que opine en referencia a la situación en la que se encuentra la Filmoteca de la universidad, cuyo Sí. estado deplorable ya comprobé hace un par de años, además de la grave situación del deterioro, el grave riesgo de tener un material tan altamente inflamable en esas condiciones. Sí. Lamentablemente ahí sí no tenemos ninguna potestad como archivo general. Sin embargo, como estudiantes de archivística, nosotros participamos en, en una visita guiada y en un diagnóstico. Y la verdad que, como usted indica, la situación en que se encuentra la Cinemateca Universitaria es bastante lamentable y también es bastante arriesgado trabajar uno ahí porque hay muchas películas que son de nitrato, de celulosa, y que esos son, que ellos mismos pueden llegar a autodestruirse, provocando una gran explosión a causa del nitrato. Y lamentablemente, así como está la Cinemateca, hay muchos archivos dentro de la universidad que están llorando sangre. Y yo creo que es algo como algo nacional. Todo lo que tenga que ver con archivos, bibliotecas, fototecas, todo aquello lo relacionado a la cuestión cultural está en un estado deplorable. Es algo que llora sangre en nuestro país. No le dan la importancia necesaria que tendría que tener esa documentación o esa cuestión, ese patrimonio que tenemos. Eh, por lo tanto, vemos no solo en la universidad. Hubo un año que la jefatura sacó un calendario donde mostraba las condiciones en que era como un llamado de atención, un llamado a la conciencia, de decir, miren cómo están los archivos dentro de la universidad, tratemos de ordenarlos, de mejorarlos, pero eso implicó que sacaran de circulación nuestro calendario y dijeran, lo van a recoger porque no pueden dar a conocer que los archivos están mal dentro de la Universidad de San Carlos. Y realmente, les digo yo, en todas las instituciones que yo he estado, los archivos están en condiciones bastante lamentables. Y como les digo, es triste saber que la documentación o que ese patrimonio del país se pierda. Y así como sucede en la universidad, quizá en la universidad no está tan deplorable, o algunos archivos sí, como en otras dependencias donde los archivos, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir al archivo de la Escuela Central para Varones, era la mayoría de documentación estaba llena de hongos y esa documentación ya no se puede rescatar, estaban hechos bloques, hasta le nacían. ¿Han visto los hongos que tienen los árboles? Pues así tenía la documentación esos hongos y la mayoría ya no se puede rescatar de esa documentación. Y la Escuela Central para Varones tiene un gran recorrido en la historia del país, pero lamentablemente, como les digo, todo lo que es archivos, museos, bibliotecas, fototecas y todo lo demás, todo aquello que tiene que ver con el patrimonio cultural está por los suelos. Entonces ahí sí, tal vez hacer llegarle su sugerencia a la directora general de la extensión universitaria para ver si toman medidas con respecto a eso. Pero como les digo, nosotros desde el 2001, algo así, empezamos a hacer esas quejas porque nosotros como archivistas íbamos a hacer ese tipo de diagnósticos, pero lamentablemente no son escuchadas nuestras voces. ¿Alguien más? Sí, tenemos otra pregunta de Manuel Ramos. En la década de los 80, cuando el ejército violentó e ingresó a la USAC,
si tiene conocimiento de que hayan quemado o sustraído documentos importantes. Creo que abordaste parcialmente esta con relación a la AEU, pero como el estado de situación de los otros archivos también. Fíjate que lástima que no subí, tenía unas imágenes cuando ingresa a la universidad, fotografías, cuando ingresa el ejército a la universidad, entra, por ejemplo, a dependencias de rectoría y hay imágenes donde se mira, por ejemplo, donde rompieron puertas, donde estaban varios papeles tirados en el suelo. Dejaron algunos papeles tirados en el suelo y la mayoría de la documentación fue extraída. ¿Qué documentos se fueron? Pues no sabría decirles qué era lo que ellos estaban buscando. Quizá nombres de de algunas personas que estaban dentro de los movimientos sociales, pero es documentación que al final tenía quizá para el ejército tenía la finalidad de ver quiénes participaban, quiénes estaban dentro de esos movimientos, o saber nombres de quiénes perseguir, porque es documentación que no se tiene un control de qué documentación realmente se llevaron. Pero como les digo, en el caso de la AEU, son como, les sé decir, como unos 3 folders que hay o carpetas de documentos de 1980 a 1983. Es una nada de la documentación. Y de ahí, pues ya de los años 90 hay un poquito más, pero hablando en específico de la AEU. Ahora, en las dependencias, pues la que más fue golpeada fue el área de rectoría, por las condiciones, ¿verdad? De donde emanaban la mayoría de políticas o reglas o lineamientos de la universidad. Pero no se tiene en sí un control de cuánta documentación fue extraída. Pero hay pruebas de ello. Muchas gracias, Karen. Bueno, con respecto a EU, pregunta Salvador, ¿qué tipo de documentación existe sobre la AEU? Bueno, hay, por ejemplo, correspondencia que había a nivel nacional, por ejemplo, con otras asociaciones estudiantiles, muchas veces convocando a reuniones, cuando creaban, por ejemplo, hay documentación donde la AEU crea un área como de extensión o de ayuda a la sociedad guatemalteca, crean una clínica médica, una clínica odontológica, han servido mucho porque, por ejemplo, cuando habían desapariciones de estudiantes, inmediatamente la AEU sacaba comunicados, mandaba a informar a las universidades de América del Sur, a las universidades de Cuba, a las universidades de Europa, y había también documentación que era enviada de los países europeos, diciendo, por ejemplo, que necesitaban aclarar, por ejemplo, el asesinato de fulanito de tal, o la desaparición por ejemplo, con lo de Alioto López Sánchez, venía documentación de correspondencia de otros países donde pedían al gobierno de Guatemala que dijera por qué el asesinato. Y luego a los estudiantes, a los de la AEU, haciendo la solidaridad, diciendo que cómo estaban, preguntando cómo estaba la situación política del país. También hay documentación que, por ejemplo, venían campesinos y mandaban a pedir ayuda a los de la AEU en capacitaciones de política, de cosecha o de siembra. Hay afiches, hay documentación de la huelga de Dolores, hay documentación, correspondencia, actas, también de muchas medidas que tomaba la AEU.
aunque no todo estaba escrito, y como les digo, mucha de esa documentación se perdió. Tenían una biblioteca y un archivo, los de AEU, pero como nosotros en el área de archivística, cuando estábamos estudiando la primera promoción de archivística, fuimos a rescatar ese archivo con el equipo de CIRMA. Y resulta que toda la documentación, eran como 2 cuartos llenos de documentación que nosotros ordenamos y clasificamos, pero en eso se pierde la AEU y llegan los famosos, el famoso Gilligan y su pandilla, y en ese tiempo en que se pierde la AEU, en los años 99, 2002, algo así, llegan y lo que hacen que todo ese trabajo que estaba en el archivo de AEU lo querían tirar y lograron tirar alguna documentación y libros que habían ahí. Lamentablemente se perdió esa documentación, pero alguien todavía con un poquito más de conciencia dijo, miren, ¿y por qué no lo llevamos al archivo general para ver si ahí lo aceptan? Y entonces llevaron no completamente toda la documentación que estaba en AEU, sino que alguna documentación que quedaba o que dejaron de AEU. Pero como les digo, por ejemplo, esta documentación de 1989, donde los estudiantes empiezan a decir acerca de la desaparición de estos compañeros que fueron secuestrados y asesinados en el 89. Nosotros tenemos lista de desaparecidos. Por ejemplo, había una comisión de derechos humanos y ellos hicieron una investigación sobre todos los estudiantes, trabajadores, investigadores de la universidad que fueron asesinados, secuestrados o desaparecidos, y que ese informe se perdió, que era un informe de la universidad sobre el conflicto armado dentro de la universidad, cómo desaparecieron a muchos trabajadores y estudiantes. Ese informe desapareció, pero todavía en AEU quedan algunos documentos que hacen referencia a esa investigación que realizaron y que de alguna forma u otra ha servido para aclarar muchos casos, por ejemplo, de desaparición de los casos que lleva la Procuraduría de los Derechos Humanos y el MP. Pero hay bastante documentación para nosotros valiosa también. Muy y como bien. les digo, hay afiches. No. Te escuchamos. No, que también hay afiches y carteles que publicaba la AEU con actividades deportivas, o antes tenía mucho ese papel la AEU de crear actividades deportivas, interfacultades, universidades también. Ya. Muchas gracias, Karen. Una última pregunta. Manuel Ramos. Sí. Según su criterio, ¿cuáles son los documentos más relevantes que custodia el archivo? Son varios, pero para mí, a mi criterio, por ejemplo, está, si hablamos de documentos antiguos, estamos hablando de el primer nombramiento del rector Joseph de Baños, el expediente de graduación de Mariano Gálvez, expedientes de personajes como Guzmán Bocler, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias, aunque no está su tesis, me imagino que alguien se la robó, pero sí está la documentación. Y de muchos personajes de la universidad, expedientes que hay ahí, por ejemplo, los expedientes de medicina, se recuerdan que hubo que fuimos parte de un experimento de las enfermedades venéreas, pues mucha de esa documentación que hay en los documentos o expedientes de medicina también hay
fotografías de esas personas que sufrían sífilis o gonorrea, y hay muestras ahí de esas enfermedades. Para mí son muy importantes. Las actas del consejo son valiosísimas por toda la información que nos brindan. Como les decía, si lo miramos en mi cuestión romántica historiadora, por ejemplo, el acta donde le dan la autonomía a la universidad, ver la firma de Jacobo Arbenz, de Toriello, eso es bastante, para nosotros, bastante llamativo. Ver, por ejemplo, en los documentos de AEU una carta firmada por Oliverio Castañeda, ver, por ejemplo, documentación donde le están dando la beca a Otto René Castillo. Es decir, hay documentación dependiendo del criterio de uno, pero hay información, por ejemplo, la historia de la fundación, por así decirlo, o la creación de la Escuela de Historia, donde la reconocen como Escuela de Historia. Son cosas dependiendo. Para mí tienen esa importancia, pero puede ser que alguien más, por ejemplo, la creación de la Facultad de Humanidades, la Facultad de Veterinaria, o qué sé yo, o alguna dependencia o algo en específico, pero para mí esos documentos son muy valiosos. Y las fotografías que son, las fotografías, aunque no son tan antiguas las que tenemos, pero nos transportan a lugares pasados y que ya muchos han sido modificados, remodelados o simplemente ya no existen. Pero la verdad que la documentación, toda la documentación tiene un valor dependiendo de la persona y los intereses de las personas. Ahí sería básicamente. Muy bien, Karen, muchas gracias por tu presentación y por esa invitación que nos deja a sumergirnos en la investigación de la universidad en sí, por toda la riqueza documental que ustedes clasifican, organizan y ponen al servicio de la comunidad investigativa y de los interesados, ¿no? Entonces, a nombre de Historia GT, te agradecemos profundamente haber compartido esa experiencia y te invitamos a que te puedas despedir de nuestro público. Gracias. Gracias a todos y gracias por la invitación, compañero, para participar en esta conferencia. Para mí ha sido un gusto poder transmitir un poco de lo que nosotros realizamos en el Archivo General. Para mí, para mis compañeras, es bastante gratificante saber que se reconozca el trabajo que nosotras realizamos. Tenemos esa idea, la mayoría de nosotras, de querer preservar esa memoria histórica, esa memoria institucional. Sabemos la importancia que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala ante la sociedad y sabemos la importancia que los documentos tienen para preservar esa memoria histórica de la universidad. Y gracias por su atención y espero haber podido servir de mucho para que ustedes tengan conocimiento de qué documentos resguardamos en la universidad y qué documentos son valiosos para la memoria histórica de nuestra institución. Gracias y feliz noche. Agradecemos mucho a nuestro público y los invitamos nuevamente para otra conferencia dentro de 2 semanas. Tengan ustedes muy feliz noche. Muchas gracias.